Muy buenos días, licenciadas, compañeros y compañeras. Nosotros vamos a exponer el tema de la anemia. ¿Quiénes conformamos el grupo? Somos Mónica Sinisa y mi persona Sofía Espín. A continuación voy a hablarles sobre la anemia. La anemia es una disminución en la cantidad de eritrocitos o en su capacidad de transportar oxígeno, y eso puede deberse principalmente a tres razones. Son, primero, que existe una menor producción de eritrocitos por la médula ósea. Segundo, existe una mayor destrucción de los glóbulos rojos, como ocurre en la hemorragia o en la hemólisis. Y por último, la pérdida de los eritrocitos. Ahora, con esto, ¿qué puede causar que una persona tenga anemia? Es decir, pocos eritrocitos o que los eritrocitos tengan poca capacidad de transporte de oxígeno por falta de hemoglobina. Ya, la primera causa son nutricionales, y aquí tenemos dietas que tienen deficiencia de hierro, una deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. Otra causa es la difusión de la médula ósea. Aquí puede ser un cáncer que se ha metido en la médula ósea, radiación. También hay algunos fármacos o toxinas, principalmente metales pesados, algunos tipos de quimioterapia. Finalmente, la insuficiencia renal es por la falta de eritropoyetina. El tercero es por mucha destrucción de los glóbulos rojos. Por ejemplo, las quemaduras, incompatibilidad de RH entre mamá y bebé, hace que los anticuerpos de la mamá destruyan la sangre de bebé, y entonces un bebé que nace con mucha anemia. Y finalmente, la autoinmunidad puede causar la destrucción de los eritrocitos, porque estoy generando anticuerpos contra mis propios eritrocitos. También otra causa es la pérdida, por ejemplo, una hemorragia y la menstruación abundante, es decir, cuando una persona que tiene muchos periodos o que mucha sangre sale en ese momento puede llegar a tener anemia. Otras causas que son genéticas, en las cuales el ADN de los glóbulos rojos, la semia y las células falciformes. Y finalmente puede tener infecciones aquí desde algunos virus como hepatitis, citomegalovirus, y también en los parásitos puede ser malaria o toxoplasmosis, y finalmente las infecciones crónicas. Ahora, con eso, ¿cuáles son los factores de riesgo? Por supuesto, la edad es un factor de riesgo. Sexo femenino, por estas razones, también tiene una mayor riesgo. El embarazo, como el periodo, aumenta el riesgo de la pérdida sanguínea y el hecho de tener menos eritrocitos. También una dieta inadecuada, las enfermedades crónicas, el sangrado crónico y finalmente las enfermedades cardíacas, pulmonares y renales. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas de la anemia? Lo primero que puede encontrar es palidez, es decir, que cuando un paciente está muy pálido, esto principalmente en la piel clara con la anemia. También la ictericia, es decir, cuando un paciente que está un poco amarillo. En segundo lugar, vamos a tener falta de aire. Y esta falta de aire es generada justamente por el cuerpo. Es incapaz de transportar el oxígeno en el pulmón. En tercer lugar es las palpitaciones, es decir, que cuando un paciente tiene taquicardia,
justamente tratando de aumentar la cantidad de sangre y que llega al pulmón para transportar oxígeno. Y entonces que los pocos eritrocitos que todavía están funcionando. En esto que el paciente fatiga, tenga debilidad y entonces puede sentirse muy cansado, poca actividad física y si le da taquicardia, se marea. Además, en los soplos, cuando pasa la sangre de una cavidad a otra dentro del corazón. Incluso en algunos vasos sanguíneos hay personas que tienen anemia, es tan severa que yo escucho su cuello y puede escuchar cómo sopla la sangre cuando pasa a través de las carótidas. Entonces, todo esto son manifestaciones que nos puede dar la anemia. Sin embargo, por supuesto, puede darnos otras enfermedades como la debilidad, la fatiga, los mareos. Hay muchas enfermedades que pueden llevarnos a tener esas complicaciones. Ya, con respecto a la clasificación de anemia según la OMS, principalmente, ¿cuáles son los valores normales de esta hemoglobina? Los valores normales de la hemoglobina que en los varones son de 16 más o menos 2 miligramos por decilitro y de las mujeres es de 14 más o menos 2 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir? Que hay un rango de los varones entre 14 hasta 18 miligramos por decilitro y las mujeres desde 12 hasta 16 miligramos por decilitro. Entonces, si estos valores descienden por debajo de lo normal, ¿qué sería? Esto ya estamos hablando de anemia. ¿A qué me refiero? En los hombres o varones, si es menor la hemoglobina de 13 miligramos por decilitro, las mujeres, si la hemoglobina es menor a 12 miligramos por decilitro, y finalmente, en un caso muy excepcional, que sería las mujeres embarazadas, si la hemoglobina se encuentra por debajo de los 11 miligramos por decilitro. Ahora, ¿cuál es la clasificación de la anemia según la OMS? Existen 4 grados fundamentales que son: el primero, que la hemoglobina se encuentra entre 10 a 13 miligramos sobre decilitro. En grado 2, cuando la hemoglobina se encuentra de 8 a 9.9 miligramos sobre decilitro. En grado 3, es de 6 a 7.9 miligramos sobre decilitro. Y finalmente, en grado 4 se evalúa o se determina que cuando el valor de hemoglobina por debajo de los 6 miligramos por decilitro y si se da cuenta que en cada grado va disminuyendo la cantidad de la hemoglobina en la sangre. Ahora, ¿cómo interpretamos los valores? Si la anemia es de grado 1, es bastante leve. En grado 2 es anemia moderada y finalmente en grado 3, 4 son anemias graves o severas. Ya, a continuación les voy a hablar acerca de la clasificación de las anemias. Para esto existen varias formas, pero una de las más utilizadas es el volumen corpuscular medio, o BCM. Como mencioné, el volumen corpuscular medio es un parámetro que indica las medidas que tienen los glóbulos rojos en promedio de una persona. Su valor normal está entre 80 a 100 femtolitros. Si un examen de sangre realizado a una persona encontramos que tiene anemia, una hemoglobina disminuida y si esta está dentro del rango de 80 a 100 femtolitros, la denominamos normocítica.
Si encontramos un valor mayor a 100 femtolitros, la denominamos macrocítica. Y si encontramos un valor menor a los 80 femtolitros, es microcítica. La anemia macrocítica se la clasifica en anemias megaloblásticas y no megaloblásticas. Estas anemias megaloblásticas se dan por la hipersegmentación de los neutrófilos, así como también de la deficiencia de la vitamina B12 y de la vitamina B9 o llamada folato. Las anemias no megaloblásticas son causadas por cirrosis por alcohol, hipotiroidismo, medicamentos. La anemia normocítica. Estas anemias son producidas por sangrados, pérdidas sanguíneas y se las denomina hemolíticas, las cuales son autoinmunes y se dan por la alteración de la membrana de los glóbulos rojos, en este caso los esferocitos. La anemia producida por enfermedad crónica se la puede tomar como ejemplo a la enfermedad crónica renal, cuando los riñones fallan crónicamente, es decir, ya no producen eritropoyetina. Las anemias microcíticas se da por una alteración en la hemoglobina, donde podemos encontrar anemia ferropénica, talasemia y la sideroblástica. La enfermedad renal crónica también puede presentar una anemia microcítica, y esto se debe a los pacientes, por ejemplo, a los que reciben diálisis en ciertos procesos suelen perder vitaminas o minerales, como en este caso el hierro. Esta clasificación va de acuerdo también a su sintomatología. Como podemos observar, en anemia macrocítica y microcítica, estos síntomas son de manera crónica y en la normocítica se los observa de manera aguda. Otro parámetro es el conteo de los reticulocitos, que estos son las formas jóvenes de los glóbulos rojos. Como podemos observar en la anemia normocítica, los reticulocitos están elevados, mientras que en anemia macrocítica y microcítica no tienen ninguna elevación. A continuación, les presentamos un cuadro de los valores de referencia de la hemoglobina. En hombres es de 13 a 17 gramos sobre decilitros. En mujeres desde 12 a 15 gramos sobre decilitros. El hematocrito en hombres es de 42 a 52%. En mujeres es de 36 a 46%. Los eritrocitos de 4.5 a 5.8 millones de células por microlitro. Y de mujeres desde 4 a 5 millones de células por microlitro. Los reticulocitos es de 0,5 a 1.5%. El BCM, 90 femtolitros, el HCM de 30 picolitros, el CHCM de 33,4 a 35,5%. Seguido, les presentamos un caso clínico. Dentro de la ficha clínica, es de sexo femenino, tiene 45 años. Su sintomatología es fatigabilidad iniciada hace un mes asociada a disnea de esfuerzos con mareo frecuente y palpitaciones.
Refiere además hipermenorrea durante su ciclo menstrual hace un año. No presenta dolor torácico, rectorrea ni melena. Refiere menstruaciones abundantes. Es importante mencionar que esta persona hace 2 años es vegetariana. Podemos observar los resultados de las pruebas de laboratorio. El recuento de glóbulos blancos como resultado tiene de 8.2 por microlitros. La hemoglobina de 8 gramos sobre decilitro. El hematocrito es de 24%. El recuento de glóbulos rojos es de 4 millones de células por microlitro. El BCM de 60 femtolitros. El HCM es de 20 picolitros. El CHCM es de 33 gramos sobre litro. Las plaquetas de 500 sobre microlitro. El recuento de reticulocitos es del 3% y el LDH de 210 unidades sobre litro. Su diagnóstico podemos mencionar que es una anemia microcítica por deficiencia de hierro, secundaria o sangrado crónico. Como podemos observar en los resultados del BCM, está mucho menor a comparación de los rangos de referencia. Dentro de su tratamiento se le recomendó llevar una dieta rica en hierro, así como también el consumo de carnes. Muchas gracias.